Trastornos psicosomáticos, les voy a hablar del trastorno ficticio. Sandra es una mujer de 20 años que acude a consulta tras un intento de suicidio. Su evaluación inicial se encuentra en una historia infantil y adolescente de gran complejidad. En su infancia fue operada 2 veces, la primera de apendicitis, una operación que fue muy dolorosa, y la segunda operación le volvieron a abrir debido a quejas, ya que su madre cuenta que no pudieron identificar las causas. Reconoce haber hecho grandes esfuerzos para retener la orina, tanto que los médicos pues le pusieron sondas en varias ocasiones y le hicieron exámenes de orina regularmente. Acudió a especialistas en muchas ocasiones por problemas digestivos y vomitaba con mucha frecuencia. Sus padres estaban preocupados ya que no había causa orgánica. Fue tratada durante varios años y reconoce que se autoprovocaba vómitos hasta que no se los provocó y se conseguía inmediatamente con la simple intención de vomitar. Ella expresa que tenía una buena salud física, pero no sabía expresar su dolor psicológico. Entonces lo expresaba mutilándose o haciéndose daño a ella misma. El trastorno facticio entonces se produce por una producción intencionada de síntomas y signos tanto físicos como psicológicos. La sintomatología en el paciente que presenta puede ser inventada, cuando el paciente se queja de un fuerte dolor sin padecerlo. Puede ser autoinfligido en el caso de abscesos producidos por inyección de saliva bajo la piel. Estas personas son capaces incluso de inyectarse saliva bajo la piel para provocarse lesiones. Los síntomas pueden ser una exagerada o exacerbación de un trastorno físico, la simulación de un ataque general o un grande mal cuando se poseen antecedentes como de crisis epiléptica. Aquí también entra el síndrome de Munchausen, que las personas, pues los padres le hacen creer a los hijos que tienen una enfermedad, puede ser cualquier familiar, les dicen que tienen una enfermedad, les hacen creer toda su vida que la tienen y las personas crecen incluso desarrollando los síntomas psicológicos, aunque no la tienen. Después, pues estas personas se caracterizan porque son frecuentes las quejas de dolor y demandan analgésicos para poder controlar ese dolor, entonces son objeto de múltiples observaciones e intervenciones quirúrgicas. Es posible sorprender al individuo al momento en que se presentan sus síntomas ficticios e incluso es visible que pues visiten varios hospitales el mismo día cuando se les confronta con evidencia de que sus síntomas son falsos. O bien niegan y abandonan el hospital. Aquí hay negligencia, no saben atender una prueba, no saben evaluar un examen de laboratorio, yo estoy enfermo y aquí no me pueden detectar la enfermedad. El trastorno ficticio impuesto sobre sí mismo y hay trastorno ficticio impuesto sobre una persona. Hay algunos criterios para el diagnóstico del trastorno ficticio. Primero, que es un fingimiento o producción intencionada de síntomas o signos físicos o psicológicos. La persona se presenta a sí misma y ante los demás como enferma, deteriorada o herida. El comportamiento engañoso es evidente, incluso en ausencia de recompensas externas. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental y los síntomas se presentan de manera aislada. El paciente modifica una prueba y cuando el paciente se muestra a sí mismo como enfermo. Este tipo de trastorno es conocido porque es más frecuente en los varones. Los trastornos de síntomas somáticas tienen causas desconocidas. Están relacionadas con aspectos psicológicos y las variables psicosociales pueden cambiar o pueden modificarse de manera importante. Se sabe que lo provoca pueden ser situaciones estresantes, como eventos relacionados con pérdidas, como desempleo, divorcio, separación. Bien, se sabe que hay una relación del trastorno de somatización con algún trauma pasado que la persona no ha resuelto y se manifiesta con síntomas somatomorfos como el estrés postraumático. También tiene una relación entre mujeres que han padecido abuso físico y sexual que presentan síntomas gastrointestinales inexplicables. A nivel biológico, las funciones cerebrales derechas están más desarrolladas que las izquierdas. En pacientes somatizadores hay cierta hiperactividad en la zona cerebral que controla el umbral del dolor, haciendo que la persona sea más sensible a estímulos dolorosos. Y también hay trastornos ansiosos por enfermedad o causas de interpretación errónea del síntoma. El trastorno de conversión, Freud en 1986 propuso que la energía psíquica asociada con deseos e impulsos inconscientes
podría convertirse en síntomas somáticos. La conversión sería causada por la ansiedad que surge de los conflictos inconscientes que se producirían al expresar un impulso instintivo y el temor a hacerlo. El síntoma de conversión sería la manifestación de un deseo prohibido, según los psicoanalíticos. Y el trastorno fáctico, pues se desconocen las causas, aunque se habla de una culminación de factores biológicos y psicobiológicos, como puede haber padecido una enfermedad temprana, abuso, rechazo de sus padres o buscan obtener una gratificación a través del dolor. Se identifica con alguien que tuvo la enfermedad o tiene factores de riesgo, como tener el trastorno de la personalidad límite. Bien, vamos a hablar sobre el tratamiento para los trastornos somáticos. Los trastornos somáticos es importante recalcarles que es extremadamente difícil de tratar y se ha realizado al respecto muy poca investigación para el tratamiento. El tratamiento más eficaz conocido hasta ahora consiste en que un médico acepte atender gradualmente a los pacientes, aceptando la validez de sus síntomas. Es decir, que nosotros vamos a tener una relación muy estrecha con los médicos del hospital para decirle o hablar con ellos, esta persona tiene un síntoma somático, es importante que usted crea sus síntomas, lo escuche, le haga un análisis y después nos sentemos juntos a platicar con él. Incluso se utilizan mucho los placebos, medicamento falso, incluso de azúcar. El doctor se lo da y le dice, con esta botellita de medicamento, un mes que la tome, estará usted curado. Es el tratamiento hasta ahorita como más conocido, más fácil, y hay que hacer una alianza con un médico real para que nos ayude en este tratamiento. Es un tratamiento inteligente, creado donde se le proporciona al médico información sobre el trastorno y los pacientes terminan por visitarle cada vez menos e incluso presentan una mejoría de sus síntomas físicos. Para eso sí necesitamos como una camaradería o un colega, un doctor que sí nos apoye en ese sentido. Y con eso terminamos con lo de los síntomas somáticos. Les recuerdo que su examen es el próximo sábado. Va a ser su examen escrito, va a constar de 20 preguntas y les estaré pasando la guía de estudio.